Hola chicos, buenos días. Las actividades vamos a programarlas y a desarrollarlas en la clase, así que no se preocupen, ¿verdad? Ahí les voy a dar las indicaciones de cuáles son las actividades que vamos a realizar durante esta semana. Bendiciones a todos. Buenos días, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto de saludarlos, bienvenidos. Hola Marito. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos días, bienvenida. Hola Marito. Vamos a esperar un momento en lo que terminan de ingresar sus compañeros para poder iniciar la clase.
Buenos días, chicos. Un gusto saludarlos a todos. Solo les voy a pedir de favor que mantengan sus micrófonos apagados para que podamos iniciar la clase. Ya son las 10 de la mañana. Solo vamos a dar un minutito más para que puedan entrar a la clase sus demás compañeros. Por aquí estaban preguntando en el chat que cuál sería, qué es lo que vamos a ver el día de ahora, pregunta Edenilson. Bueno, lo que vamos a hacer el día de ahora en la clase es continuar con lo que habíamos estado viendo acerca de los microorganismos, las sustancias utilizadas para la desinfección, etcétera, etcétera. Les voy a pedir por favor que apaguen sus micrófonos, por favor. Muchas gracias. Por ahí estaban preguntando que a quién le hacía falta un compañero para lo de la tarea de informática y se ponen de acuerdo ustedes, ¿verdad? Sí va a haber el día de ahora, sí vamos a hacer una actividad con origami. Después de la clase la vamos a estar realizando, ¿verdad? Vamos a hacer algo sencillo. Aprovecho para que puedan, por favor, tener páginas de papel bond a la mano. Vamos a hacer, si tienen tirro también, ¿verdad? Para poder realizar la actividad del día de ahora. Lo pueden hacer también con una sola hoja, pero después les va a quedar la actividad para que ustedes puedan realizarla ya en su casa y hacerlo de manera más grande lo que vamos a hacer, la figura que vamos a hacer en esta oportunidad. Qué bueno que le gustó la historia a sus papás, Ede. Me alegra. Solo silencien sus micrófonos, por favor. Bueno, ya creo que dimos el suficiente espacio para poder iniciar la clase del día de ahora. Buenos días, Giovanna. Veamos, vamos a iniciar colocando por acá lo de mi cámara y terminando de admitir a algunos de sus compañeros que todavía están ingresando. Pero bueno, vamos a iniciar la clase para el día de ahora. La vez anterior habíamos estado hablando de acerca de lo que son los microorganismos. Me disculpo con todos porque he estado un poco ocupado con las otras actividades de la universidad y no había podido colocar el material respectivo de la semana en lo que es la plataforma. Así que me disculpo por no haberlo podido hacer a tiempo. Ya empecé a colocar el material. Ahí les puse un audio que el día de ahora les voy a decir cuáles van a ser las actividades que vamos a estar realizando durante la semana. Todavía no están ahí puestas como tal, ¿verdad? Marito, le voy a apagar el micrófono porque se escucha ahí el ruido. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de ahora? El día de ahora vamos a ver lo que es la desinfección. Por favor, tomen apuntes porque sí les va a servir para la actividad que van a realizar, que no es más, una de las actividades que van a realizar para esta semana es iniciar nuevamente un reporte acerca de lo que vamos a ver en la clase de microorganismos y de todos los temas que vamos a estar viendo. En este caso vamos a hablar acerca de la desinfección. ¿Qué es la desinfección? La desinfección es un proceso que va a estar destruyendo la mayor parte de microorganismos.
la mayor parte de microorganismos que nosotros podemos encontrar en cualquier superficie. Y estos microorganismos, pues normalmente son microorganismos patógenos o patogénicos, ya sean estos virus o bacterias. Sin embargo, en la desinfección existe una situación bien peculiar. Normalmente la desinfección no va a estar eliminando lo que son las esporas, que es otro tipo de microorganismos. Este procedimiento de la desinfección se va a estar recomendando específicamente en ciertos tipos de instrumentos, principalmente de los que nosotros vamos a estar ocupando en el consultorio odontológico. Y primero se hace una desinfección de estos instrumentos y luego vamos a proceder a lo que es la esterilización de los instrumentos. Esta esterilización de los instrumentos es completamente diferente. ¿Por qué? Porque aquí ya sí se va a ver presente, sí se va a dar lo que es la eliminación de las esporas, cosa que no se realiza en la desinfección. Entonces, en la esterilización, que puede ser producida ya sea por calor seco o por calor húmedo, sí se van a estar eliminando todo tipo de microorganismos, inclusive las esporas. Esto es de tomarlo muy en cuenta porque estamos hablando del instrumental que vamos a estar utilizando en el consultorio odontológico. El calor seco y el calor húmedo. ¿De qué se trata esto del calor seco y el calor húmedo? Bueno, el calor seco se refiere a unos hornos que ustedes seguramente más de alguno han visto en los consultorios dentales que parecen hornos microondas, ¿verdad? Calientan, ¿verdad? Calientan los instrumentos como que fuera un horno. Prácticamente es un horno. Entonces, a este se le conoce como calor seco, porque está completamente seco los instrumentos cuando se introducen a este esterilizador. Y está el otro que es el calor húmedo, que es otro tipo de esterilizador, que es el mejor, ¿verdad? Mejor en todo sentido, y es el que se utiliza por medio del autoclave. ¿Por qué se llama calor húmedo? Porque también genera calor y además de generar calor, va a estar utilizando agua desmineralizada. Algunas personas le llaman agua para baterías de vehículos, pero es agua desmineralizada el nombre correcto. Se coloca en también parece un horno con la única diferencia que usted va a ver que existe humedad debido a esta colocación del agua desmineralizada. Entonces, se genera una alta temperatura, pero el vapor que produce esta agua desmineralizada va a generar la esterilización de los instrumentos y es mucho mejor que la del calor seco. De hecho, la mayoría de instrumentos que ustedes con los cuales van a estar trabajando en la facultad, todos se hacen por medio de esterilización en calor húmedo, es decir, se utiliza el autoclave para generar este tipo de esterilización. Lo primero que nosotros hacemos con el instrumental es lavarlo y desinfectarlo. Después de que lo hemos desinfectado, procedemos a la esterilización, que puede ser en calor seco, repito, o puede ser en calor húmedo. Nosotros en la universidad utilizamos calor húmedo. Se recomienda el uso del equipo en la desinfección, también se puede realizar y se recomienda, en el caso de nosotros, hacerlo por medio de equipos de
ultrasonido. Esto es una bandejita que se coloca también en agua, ¿verdad? Y esta máquina produce una vibración, es a la velocidad del sonido, por eso se llama ultrasonido. Entonces genera una vibración tan rápida en los instrumentos y esto va a evitar el proceso de lavado de los instrumentos. Entonces hay una diferencia en esto, ¿verdad? En el área de cirugía de la universidad sí se cuenta con ese tipo de equipo que es de ultrasonido, ¿verdad? En lugar de lavar los instrumentos, se colocan ahí y él solito va a realizar la desinfección del instrumental. Pero tenemos en el área de cirugía, ustedes van a conocer muy pronto a la asistente que se encuentra ahí, que es la niña Rinita. Apúntenlo porque en algún momento determinado ustedes se van a acercar a ella, principalmente cuando ya estén de turno, la niña Rinita, que es la que se encuentra en el área de cirugía. Ella es una persona muy cuidadosa, es una persona altamente capacitada. Ella lava el instrumental, desinfecta el material en el equipo de ultrasonido y luego seca todo el instrumental y lo coloca a esterilizar en un autoclave. Hay una manera para empacar todo lo que son los instrumentos. Normalmente nosotros utilizamos son bolsas para esterilizar. Ustedes van a notar que vienen dentro de las bolsas una parte que en la mayoría de bolsas, no en todas, pero sí viene una parte que es de papel y otra que tiene una especie como de ventana, ¿verdad? Plástica. Y esto nos permite pues poder verificar qué tipo de instrumentos son los que hemos depositado en cada una de las bolsas para esterilizar. Bien, existen algunas soluciones químicas para las cuales se pueden realizar estos procedimientos de desinfección también. Una de ellas es el glutaraldehído al 2%. También se encuentra el formaldehído al 38%. Estas dos sustancias normalmente se van a estar utilizando cuando Hola, Doc. nosotros... hola, buenas. Hola, Doc. ¿Me puede repetir lo que dijo? No lo entendí muy bien. Vaya, estaba hablando acerca de las soluciones químicas con las cuales nosotros podemos realizar los procedimientos de desinfección. Estos normalmente los vamos a estar utilizando cuando no tenemos esterilizador, ya sea de calor seco o de calor húmedo. Estas sustancias, las más utilizadas en nuestra área son, en primer lugar, el glutaraldehído al 2%. No se preocupen que yo les voy a colocar este material en la plataforma. Entonces, uno de ellos es el glutaraldehído al 2% y el otro es el formaldehído al 38%. Estos todavía se están manejando, aunque sí se ha comprobado que la utilización constante de este tipo de sustancias químicas pueden provocar algún tipo de lesiones carcinogénicas, ¿verdad? Cuando ya se está haciendo el uso de los instrumentos en tejidos blandos. Se recomienda para la ejecución correcta de la desinfección se realice un prelavado, ¿verdad? Lo que les acaba de mencionar, un lavado y un sacado del instrumental. Esto normalmente, este tipo de sustancias químicas, nosotros las vamos a estar utilizando cuando no tenemos un esterilizador. Es decir, estamos en un cantón, por ejemplo, en una unidad de salud y nos han mandado lejos
hemos estado trabajando y necesitamos hacer la desinfección y esterilización del instrumental. Entonces utilizamos este tipo de sustancias químicas o soluciones químicas. Siempre hay Una que seguir, pregunta. dígame. El lavado y el prelavado siempre será antes de usar esta sustancia. Sí, normalmente lo hacemos para que haga su efecto químico, la solución, ¿verdad? En el instrumental. Obviamente a esto se le conoce como esterilización en frío, le llaman algunos. Y como les decía, esto sirve para cuando no tenemos un esterilizador a la mano, sino que estamos en lugares muy distantes. Y siempre hay que hacer un prelavado o lavado, ¿verdad? Bueno, en el prelavado algunos lo que hacen es que colocan los instrumentos directamente en la sustancia, lo dejan ahí y luego lo lavan y luego lo vuelven a colocar ya en sustancia limpia, ¿verdad? En una solución limpia para que pueda generar la esterilización en este caso, pero se deja por varias horas, no es de forma inmediata, ¿verdad? Bien. Algunos utilizan lo que es el hipoclorito de sodio para realizar este procedimiento. No está mal, pero la vez anterior les comentaba que es corrosivo. Entonces daña el instrumental y esto nos puede provocar un problema más adelante, ya que nos puede generar tétanos. Entonces, de preferencia mejor utilizar el glutaraldehído o el formaldehído. Bueno, el hipoclorito de sodio lo podemos utilizar al 1%. También existe para desinfección, como habíamos hablado antes de superficies, ¿verdad? Y estamos hablando de instrumental, podemos utilizar el alcohol etílico al 70%. Alcohol etílico al 70%. Y en dado caso que definitivamente no tengamos ninguna solución química, no tengamos lejía o hipoclorito de sodio, no tengamos glutaraldehído, no tengamos alcohol etílico, no tengamos absolutamente nada, tenemos otra opción. Esto en casos sumamente extremos y es vamos a poner a hervir agua y la agua en ebullición, ahí vamos a meter los instrumentos, obviamente tiene que ser en una cacerola solamente para ese uso, no puede ser para otro uso doméstico, ¿verdad? Para hacer alimentos o algo así, no se puede utilizar solamente para esto. Y vamos a colocar los materiales metálicos en agua hirviendo por 15 minutos para tratar de realizar una esterilización, que obviamente no es una esterilización, pero que sí va a servir mucho para que un caso extremo, ¿verdad? En un caso extremo. Las soluciones de hipoclorito de sodio, estas deben habíamos dicho que debe ser al 1% y estas deben de ser preparadas diariamente. ¿Por qué? Porque si usted utiliza una preparación de hipoclorito de sodio del 1% del día de ayer o hace 2 días, ya no tiene el mismo efecto químico en el instrumental que vamos nosotros a querer desinfectar. Además de que esto, pues, habíamos hablado, es corrosivo, ¿verdad? Y mancha también. La solución del glutaraldehído, esta sí va a requerir de un tiempo bastante prolongado para ejercer su acción. Más o menos, dependiendo de algunos fabricantes, porque hay algunos que lo hacen un poco más concentrado o no,
pero en la mayoría de casos estamos hablando de 8 horas, ¿verdad? Como mínimo, 8 horas. Es decir, que si usted va a un cantón a trabajar, usted sabe que tiene que meter ese instrumental por 8 horas. Después de las 8 horas, usted ya tiene seguridad o certeza de que es posible que ya esté haciendo efecto esta solución en el instrumental. En el caso de la ebullición, es decir, cuando ponemos agua a hervir y ahí metemos los instrumentos, cabe destacar que siempre va a haber un sedimento del instrumental, es decir, se van a perder pequeñas porciones del instrumento por lo mismo de la ebullición y del calor. Entonces, casi siempre abajo va a quedar como restos, ¿verdad? De metal. Entonces, eso es de tomarlo muy en cuenta. Bien. Habíamos hablado del glutaraldehído al 2%. Hemos hablado de este tipo de sustancias químicas. Ahora vamos a hablar cuáles van a ser las propiedades específicas de un desinfectante ideal, ¿verdad? ¿Cuáles son esas propiedades ideales de un desinfectante? En Doctor, una pregunta. Dígame, Helen. ¿Cuánto tiempo en cuánto tiempo realiza la esterilización el formaldehído? En 38 minutos. En En 38 38. Sí, ese no lo mencioné, ¿verdad? En No, 30 minutos, tienes perdón. 30 Ese es, minutos. sí, el formaldehído es al 38%. Al 38% y se utiliza y se sumerge en esta sustancia los instrumentos por 30 minutos. Perdón, no lo había mencionado. Buena pregunta, la felicito. Bueno, entonces les mencionaba, las propiedades de un desinfectante ideal son las siguientes. En primer lugar, que tiene que ser de amplio espectro. ¿Qué significa esto de amplio espectro? Significa que debe de matar todo tipo de microorganismos patógenos, ¿verdad? Ya sean hongos, esporas, ya sea esto, bacterias, virus, etcétera, ¿verdad? Bien. Otra de las propiedades es que debe de ser idealmente de acción rápida. Es decir, usted inmediatamente utiliza el desinfectante, debe de matar a todos los microorganismos patógenos el desinfectante. Entonces tiene que ser de acción rápida. Esa es la segunda. La tercera, no debe de ser afectado por factores físicos. Cuando hablamos de factores físicos, también estamos hablando de factores ambientales. Casi siempre la mayoría de soluciones químicas que utilizamos, siempre se pide que se mantengan en un lugar seco, fresco y que no les dé el sol. ¿Por qué? Porque pueden estar afectando su acción en el momento de ser utilizado. Entonces, entre más estable sea la solución desinfectante, mejor será como propiedad del desinfectante. Por ejemplo, ustedes utilizan el Lysol y ustedes lo pueden dar, normalmente viene en presentación de spray, se mantiene estable, ¿verdad? Bueno, ya casi solo tenemos 10 minutos para terminar esta sesión. Y vamos a terminarla con las siguientes características o propiedades del desinfectante ideal. La segunda es que no debe de ser tóxico. Tóxico, obviamente, como es una solución química, sí va a ser, pero estamos hablando de que no debe de ser tóxico al estar constantemente en contacto con él. Hipoalergénico, es decir, que entre menos reacciones alérgicas nos provoque, es mejor, o sea, es ideal. Que no sea anticorrosivo, eso es otro de las propiedades ideales, ¿verdad?
que no tenga un efecto residual, es decir, que no produzca residuos, ¿verdad? Después de su utilización, que sea de fácil uso y de fácil aplicación. Y por último, que sea económico e inodoro. Entonces, normalmente a todas las sustancias químicas se les colocan algún tipo de aroma para que no sean tan desagradables, porque normalmente traen de por sí un olor a medicina. Entonces, casi siempre se les coloca este tipo de aromatizantes para que no sea tan desagradable. Principalmente cuando lo vamos a utilizar en superficies grandes, en el caso de nosotros en el consultorio odontológico, en la escupidera, por ejemplo, ¿verdad? No podemos utilizar algo tan inodoro, ¿verdad? Porque sí, los malos olores se pueden venir, entonces hay que aromatizar un poco. Así que estas serían las propiedades ideales de un desinfectante. Como ustedes verán, no todos los desinfectantes están cumpliendo con este tipo de características o propiedades. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio es un corrosivo y una de las propiedades ideales es que no sea corrosivo. Sin embargo, ahí está. Entonces hay que ver si tiene una ventaja, que es barato, es económico. A diferencia del Lysol, que es caro, ¿verdad? Es caro. Pero este sí trae buen aroma y es de fácil aplicación. Es hipoalergénico, no tiene un efecto residual, no deja residuos. Es de acción rápida, es de amplio espectro, entonces sí cumple varias. Entonces esto nos va a servir para tener más o menos un cuadro comparativo. ¿Alguna duda o pregunta hasta este momento? Porque ya casi se nos acaba el tiempo para poder ver esta parte. Yo tengo una pregunta. Dígame. En el alcohol etílico, Etílico. ¿cuánto tiempo se tiene que dejar el instrumento? Fíjese que como el alcohol es volátil, a diferencia de los otros, de las otras sustancias químicas, no lo podemos sumergir, sino que solamente lo podemos aplicar de manera directa y limpiar en el mismo momento. Entonces, este sí es de acción inmediata. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta antes de que se cierre la sesión? Si se cierra, no se preocupen. Yo les voy a enviar la otra convocatoria para que Yo continuemos. tengo una duda, doctor. Dígame, Nancy. ¿Y esta clase la va a subir ahora? Esta sí, porque hoy sí me he asegurado de que la he grabado. Sí, es que fíjese de que yo escribo, o sea, usted habla un poquito muy rápido y yo no alcanzo a escribir. No se preocupe, que el material igual siempre se los voy a dejar así como se los he dejado en en las semanas pasadas, ¿verdad? Yo les voy a dejar el Ya, gracias, material. doctor. Sí, como Ah, no, ya con está bien, gusto. gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿No hay dudas? Sí, doctor, Dígame. cuando se pone ahí a ebullición, nada más es agua, no le pone otro ingrediente. Solamente es agua. Solamente es agua. No hay necesidad de colocar nada más. Algunas personas colocaban bicarbonato, pero lo mismo que les decía hace un rato, sí deja residuos o sedimentación y eso nos puede provocar también arruinar nuestro instrumental. Una de las desventajas de usar solamente agua hirviendo y meter ahí los instrumentos es que nos producen los instrumentos se vuelvan friables. ¿Qué es esto de friables? Es decir, que cuando se enfrían se vuelven quebradizos, el metal se vuelve quebradizo. Por tal motivo no es tan recomendable. Lo mismo sucede cuando estamos utilizando calor seco, es decir, un esterilizador a base únicamente de calor. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna.
Vaya, entonces vamos a cerrar ahorita la sesión acá y voy a aperturar la otra para que podamos, van a investigar unas palabritas, ¿verdad? Yo les voy a dar unas en la siguiente sesión, se las voy a dar para que ustedes las puedan ya ir comprendiendo, principalmente ahora en este tiempo que estamos de lo del COVID-19, en el cual se han puesto bien de moda todas estas palabras, aunque para nosotros es de lo más común y corriente. Bueno, chicos, voy a cerrar la sesión y les envío la nueva invitación. Bendiciones a todos.